módulo de malformación anorrectal de la clínica, la clasificación y el diagnóstico de las malformaciones anorrectales. Como tutora invitada tenemos a la doctora Natalia Ordóñez. Lo que vamos a evaluar en el transcurso de esta charla, primero vamos a hablar del examen físico normal, las asociaciones que presenta la enfermedad, cómo se clasifica esta enfermedad, los hallazgos clínicos, que son los que nos van a dar el diagnóstico, y finalmente algunas imágenes de apoyo diagnóstico. Entonces, el examen físico va a ser el pilar para hacer el diagnóstico en estos pacientes. Siempre hay que hacer un examen físico exhaustivo y un examen perineal detallado. Lo ideal es que podamos contar con un ayudante que nos ayude, valga la redundancia, a tener al paciente en una posición de litotomía, sosteniendo las extremidades y pudiendo exponer pues la parte perineal lo más amplio posible para poder hacer el examen. Si se trata de una paciente femenina o un paciente, hacer la limpieza en esa área y exponer con los dos dedos, separar bien los labios vaginales para lograr exponerlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? En las mujeres tenemos que encontrar tres orificios, uno la uretra, el otro el orificio vaginal y el tercero el ano. En el niño vamos a encontrar pues el escroto y vamos a buscar el orificio anal que esté ubicado pues donde debe ser. No solo debemos asegurarnos de ver ese ano, sino asegurarnos que haya permeabilidad del mismo. Se han diseñado diferentes métodos para evaluar la localización adecuada de ese ano. Se diseñó el índice anogenital, que es una suma de las distancias. En la niña, lo que vamos a hacer es dividir las distancias de la horquilla vulvar al ano entre la horquilla y el coxis, y en el niño vamos a dividir las distancias entre el escroto del coxis y el escroto y el ano. Normalmente tenemos unos valores en los niños de 0,58 más o menos 0,06 y en las niñas de 0,44 más o menos 0,05. Es muy importante recalcar que en este tipo de malformaciones, hasta el 50-60% van a presentar otro tipo de malformaciones asociadas. Cardiovasculares se presentan en un tercio de los pacientes y de estas el 10% van a requerir un tratamiento. Gastrointestinales van a haber anomalías del tracto, anomalías traqueoesofágicas en el 10% de los casos, malrotación intestinal en un 2%, pero pueden haber un espectro múltiple de anormalidades. Las anormalidades lumbosacras constituyen un factor pronóstico en estos pacientes, entonces es muy importante evaluarlas y tenerlas presentes. Hay una triada que se denomina la triada de Currarino, donde encontramos una alteración con un hemisacro, un ano imperforado y una masa presacra. Entre mayor complejidad tenga la malformación anorrectal, mayor probabilidad hay que haya un compromiso vertebral y menor pronóstico va a tener este paciente. En cuanto a las anomalías urológicas, pueden haber anomalías superiores e inferiores. Un tercio de ellos se asocia, o mejor dicho, entre más compleja sea la malformación anorrectal, se asocia a mayor cantidad de malformaciones urológicas. Se presentan también hipospadias hasta en un 5%. En las niñas podemos tener también alteraciones como hidrocolpos, piocolpos, alteraciones mullerianas, y un tercio de las niñas presentan atresia de vagina. Como sabemos, la malformación anorrectal hace parte de la asociación Bacter, entonces tenemos que tener esto muy presente y al evaluar los pacientes descartar que tengan todo este espectro de anomalías asociadas. Como ya dije, pueden haber anomalías del tracto gastrointestinal, el 8% va a presentar atresia de esófago y la anomalía más frecuentemente presentada va a ser la anomalía urológica, siendo la agenesia renal la más frecuente, seguida de la hidronefrosis, pero también se encuentran otras alteraciones como megaureteres y reflujo vesicoureteral. Tenemos otras alteraciones también, defectos del radio, alteración del sacro. Entonces, en todos estos pacientes hay que hacer un estudio completo.
También podemos encontrar atresia duodenal hasta en el 3%. Como vemos en la imagen de la derecha, tenemos una radiografía típica de un paciente con una atresia duodenal, el signo de la doble burbuja. Y en la imagen de la izquierda tenemos un paciente con una atresia esofágica. Ambos pacientes también presentaban una malformación anorrectal. También podemos tener defectos de la médula espinal. Se ha asociado el síndrome de Down. Ya vamos a ver específicamente a qué tipo de malformación. Y cuando se presentan cloacas, hasta en el 30% pueden presentar hemivagina. En el estudio de estos pacientes siempre hay que hacer una ecografía renal y de vías urinarias, tomar una radiografía de abdomen y de columna lumbosacra, tanto en proyección AP como lateral, un ecocardiograma y una ecografía lumbosacra. Todo este estudio se debe hacer en las primeras 24 horas, puesto que el paciente va a empezar a presentar una distensión progresiva y es en este tiempo donde vamos a tener el tiempo para hacer todo el estudio. En el estudio ecográfico va a ser importante evaluar la presencia o no de hidrocolpos porque esta va a constituir una urgencia para el drenaje del mismo. En la ecografía lumbosacra también podemos evaluar el cono medular y descartar una patología que es la médula anclada, que nos va a constituir también un factor de mal pronóstico, tanto para la continencia urinaria como para la continencia intestinal. Antes de hablar de cada una de los tipos de malformación, vamos a hablar de la clasificación. Entonces tenemos en los hombres, el más benigno va a ser la fístula perineal, seguido de la fístula rectouretral, que la podemos dividir también en vulvar y prostática, seguido de la fístula vesical, un ano imperforado sin fístula, la atresia rectal y los defectos complejos. En las mujeres vamos a tener la misma fístula perineal, aquí ya vamos a tener variaciones en la fístula vestibular, una cloaca persistente que puede ser menor de 3 centímetros, ese canal común, y mayor a 3 centímetros. Al igual que en los niños vamos a tener ano imperforado sin fístula, atresia rectal y defectos complejos. Entonces primero vamos a describir algunos signos que nos pueden hacer pensar que los pacientes tengan una malformación anorrectal y posterior a ello vamos a hablar una por una de cada una de las malformaciones. Entonces acá en el sexo masculino vamos a hablar primero de este signo denominado el flat bottom. Se define como la ausencia de una línea o del surco interglúteo y se asocia a malformaciones de mal pronóstico con una localización alta del recto. Vemos acá que no hay una distinción entre esos dos glúteos. Otro signo que debemos evaluar es la localización del hoyuelo anal. Ese es el punto en el cual hay mayor concentración de las fibras del esfínter y entre más prominente sea, pues vamos a tener una mejor calidad de ese esfínter y por consiguiente podríamos pensar que un mejor pronóstico. Su ausencia pues va a configurar todo lo contrario, un muy mal pronóstico, como vemos en el paciente de la derecha. Aquí con la flechita tenemos señalado el lugar donde estaría localizado ese hoyuelo anal. También no solo la presencia o ausencia de él, sino la distancia de este hoyuelo va a configurar también un valor pronóstico. Entonces, entre más cerca se encuentre el escroto y mayor distancia desde la punta del sacro hasta el hoyuelo, va a configurar un mejor o un peor pronóstico. Como vemos en esta foto, ese hoyuelo está muy cerca del escroto, ya nos está configurando un mal pronóstico. Otros signos clínicos que podemos encontrar en relación a las malformaciones anorrectales va a ser el bucket handle, que es una banda de piel prominente a través de la cual se puede pasar una pinza mosquito y va a estar en relación con una malformación anorrectal, con una fístula. En las dos siguientes imágenes podemos ver un trayecto fistuloso, una fístula subepitelial, que al encontrarse en contacto con el meconio nos da este color marrón o negro, y al contrario, si se encuentra con moco, se va a ver esta distribución blanquecina. Esto obviamente también nos va a hablar
de una malformación anorrectal. Aquí traemos otro ejemplo de cómo podemos ver esa malformación. Otra alteración que nos puede hacer sospechar que el paciente tenga una malformación anorrectal va a ser un escroto bífido, que es la última imagen que estamos viendo. Es como si se partieran dos ese escroto, y este también se va a asociar a defectos complejos y a una localización alta del recto. Y por último podemos encontrar este signo que es el ano en embudo. Aparentemente es un ano normal, sino que estos pacientes presentan una masa presacra que va a generar compresión sobre el recto. Eso va a conllevar una estenosis rectal, y en la evaluación perineal va a dar esta apariencia de embudo debido al efecto de masa. Entonces, en estos pacientes hay que hacer una radiografía de sacro y evaluar si hay una alteración a ese nivel. En cuanto a los hallazgos sugestivos en las niñas, primero recordar que el defecto más común es la fístula vestibular. En la primera imagen vamos a ver un surco perineal, el cual se define como una tira de mucosa que se encuentra entre el ano y los genitales femeninos. Entonces vemos acá esa continuidad. En la siguiente imagen vamos a ver una fístula de Forchet, la cual se define como una aparición de esa fístula, pero no se encuentra ni a nivel del vestíbulo ni al nivel del periné, sino en ese límite entre los dos. En las dos últimas imágenes vamos a ver unos lipomas que se asocian a pacientes que tienen cloacas, pueden ser de diferentes tamaños y se localizan en toda la región perineal o en la región genital. Esta siguiente imagen se las traigo para evidenciar la importancia de la exposición correcta en el examen físico de las niñas. Entonces, primero, si encontramos una paciente que no tiene ano y que tiene genitales de pequeño tamaño, debemos sospechar que haya una cloaca. En la imagen A vemos esa paciente sin exponerle los labios. En la imagen B podemos ver cómo al exponer los labios solo encontramos un orificio, lo cual nos confirma que este paciente tiene una cloaca. Otros hallazgos que nos pueden hacer sospechar que los pacientes tienen una malformación anorrectal es esta apariencia semifálica que hace referencia a piel redundante. Sin embargo, cuando se hace la palpación no se encuentra un cuerpo, y pues al hacer el examen físico completo encontramos que esto se encuentra en relación a una cloaca. El primer tipo de malformación del cual vamos a hablar va a ser la fístula perineal. Esta se va a definir como una apertura del ano ubicado anterior al centro del esfínter. Entonces acá primero en el dibujo, la representación esquemática, vemos dónde debería estar localizado el ano, dónde finaliza ese recto, y acá donde está la desembocadura normal de ese útero y esa vagina. Entonces vemos que la malformación se encuentra entre las dos. En esta imagen podemos ver claramente la fístula y los tres orificios. Entonces encontramos el orificio uretral, la vagina, la fístula y el ano. En la imagen de la derecha podemos ver exactamente lo mismo, una fístula perineal con un perineo donde no vemos esa línea interglútea y tampoco vemos muy bien el ano. Y acá otro ejemplo donde vemos esa fístula perineal, el ano, el orificio vaginal y la uretra. Como ya les dije, es muy importante hacer el examen detallado y minucioso de estos pacientes. Esta fístula perineal se ha descrito que tiene una presentación familiar en el 1% de los pacientes. Entonces también hay que evaluar en la familia si se ha presentado este tipo de malformación.
En la fístula perineal en el niño, al igual que en las niñas, vamos a hacer una inspección meticulosa. Pueden haber defectos muy pequeños, entonces es importante hacer un examen minucioso. Si se necesita usar lentes de aumento o usar luz para poder evaluar la fístula, lo importante es hacer un diagnóstico y no confundirla con otro tipo de malformación. Entonces, al igual que en la niña, vemos acá la representación esquemática donde debería estar ese orificio rectal donde se encuentra realmente y la vejiga y la uretra que no se encuentran comprometidas. Entonces, en la imagen vemos este orificio que representa eh, el trayecto de esa fístula perineal. Y aquí también vemos los signos de los que ya les había hablado y la fístula perineal. Sin embargo, pueden haber defectos muy pequeños, como este que vemos acá. Por eso es importante hacer la exposición muy bien y evaluar minuciosamente al paciente. Al igual que en las niñas, pueden haber masas presacras asociadas a este tipo de malformaciones. Y pues siempre hay que hacer un examen exhaustivo para no confundir esta fístula perineal con una atresia rectal sin fístula. Aquí otros ejemplos de unas fístulas perineales en los niños pueden encontrarse muy cerca al escroto, en la base del pene inclusiva. Pueden ser muy evidentes o pueden ser muy pequeñas. Siguiendo con las malformaciones en los niños, entonces vamos a hablar de la fístula rectouretral vulvar. Esta va a ser una comunicación anormal del recto con la porción más baja de la uretra. Entonces acá, como vemos en la representación del dibujo, donde debería ir ese recto normalmente, y cómo se comunica aquí a este nivel con la uretra. ¿Qué vamos a encontrar en los pacientes? Podemos encontrar los mismos signos, evaluar siempre la línea interglútea, la localización de ese hoyuelo anal y la permeabilidad de ese hoyuelo. La principal asociación que va a tener este tipo de malformación va a ser la anomalía urológica, pero también se asocia con otros tipos como la anomalía de médula espinal. Siempre se evidencia aquí en esta foto la correlación radiológica con lo que les acabo de mostrar. Entonces vemos acá en el colostograma cómo el contraste está en el recto y cómo esa fístula se comunica a nivel de la uretra vulvar. En cuanto a la fístula rectoureteral prostática, va a ser una comunicación anormal del recto, pero con la porción media de la uretra y pues no hay apertura anal. Hacemos igual la correlación gráfica de lo que les comentaba, la localización normal donde debería estar ese recto y donde se comunica aquí a nivel de la uretra prostática. Este tipo de malformación va a tener mayor asociación con otras anomalías, a diferencia de la fístula rectouretral vulvar. Va a tener asociaciones tanto gastrointestinales como urológicas como de la médula espinal. Pueden encontrarnos o pueden encontrarse en este tipo de anomalías algunos signos que nos sugieran un periné no muy bueno. Va a ser que no tenemos esa línea interglútea bien definida, el hoyuelo anal no está representado por una fosita de forma clara, y acá podemos ver varios ejemplos de cómo se presentan estos dos. En la correlación radiológica podemos ver una comparación entre dónde se localiza una fístula rectouretral vulvar y dónde se localiza una rectouretral prostática. Entonces vemos que la prostática pues es mucho más alta. Siguiendo con las anomalías del niño, entonces encontramos una fístula rectovesical. Esta va a ser una comunicación anormal de ese recto, pero con la porción más alta de la vejiga y donde no hay una apertura anal. Entonces vemos acá la correlación con el dibujo, donde se comunica ese recto con la vejiga, con el cuello vesical, y pues no está en la localización normal donde debería estar. Este tipo de anomalías se va a presentar en menos del 10% de los pacientes con malformaciones anorrectales
Sin embargo, es la que más se va a asociar con otro tipo de anomalías. Entonces, en la imagen podemos ver un paciente con un esfínter que se localiza en el escroto. Ese tipo de hallazgo se va a relacionar con este tipo de malformación y la flechita nos está señalando el centro del esfínter. Asimismo, la presencia de un escroto bífido también se va a asociar a este tipo de malformación. Dado que se asocia a este tipo de malformaciones, se indica realizar cistoscopia antes de hacer el manejo quirúrgico definitivo en estos niños. Aquí en el cuadrito podemos ver las anomalías que se suelen asociar a este tipo de malformaciones: el reflujo vesicoureteral, la agenesia renal, hidronefrosis, testículo no descendido y el escroto bífido son las más frecuentes, como ya les había dicho. Aquí podemos hacer la correlación de cómo se ve en el colostograma la presencia de esa fístula a nivel del cuello de la vejiga. En cuanto a la fístula rectovestibular, aquí vemos en la representación gráfica que hay un orificio donde debería estar localizado normalmente el recto. Este se localiza más anterior. Luego tenemos el orificio vaginal y el orificio de la uretra. Acá tenemos la correlación de ese mismo dibujito, encontrando pues 4 orificios en lugar de 3. En la imagen volvemos y hacemos la misma correlación, entonces tenemos esa fístula, acá el orificio vaginal, la uretra y donde debería estar localizado normalmente el ano. Este es el defecto más frecuentemente encontrado en las mujeres con malformación anorrectal. Es importante aclarar que no hay una comunicación de ese recto con la vagina, sino una localización anormal de él. Algunas veces por el efecto hormonal de las madres sobre los pacientes, sobre la neonata, puede ser más difícil poder evaluar esa paciente porque tienen los genitales un poco dematizados. Entonces, siempre tratar de exponerlo lo mejor posible para lograr y evidenciar esa fístula. También pueden existir anomalías ginecológicas asociadas, como la atresia de vagina, septo vaginal y alteraciones genitales. Se indica también en estos pacientes algunas veces hacer vaginoscopia para evaluar la presencia o no de esas malformaciones. Aquí en esta imagen vemos otra vez otra fístula vestibular. Vemos que no hay una visión clara de la localización de ese ano. Acá vemos la fístula canalizada. Esta es la fístula de Forchet, de la que les hablaba previamente, que se localiza entre esa región vestibular y el periné. Y aquí asociamos otras alteraciones, entonces vemos ese septo vaginal, la flechita nos está localizando la fístula y vemos el orificio uretral. Siguiendo con las malformaciones en la niña, entonces encontramos la cloaca. Esta va a ser un compromiso del recto del tracto urogenital y solo vamos a encontrar un orificio. Podemos tener un canal común corto, que se define como menor de 3 centímetros, o un canal común largo, que es mayor de 3 centímetros. Acá en la representación gráfica, pues podemos ver cómo las tres estructuras se unen a un solo canal y llegan a un solo orificio. Aquí podemos ver lo mismo, pero pues con un trayecto más largo. En esta imagen, nuevamente recalcar la importancia de exponer adecuadamente los labios en las niñas para poder hacer el diagnóstico de esa cloaca o de otras malformaciones. En este tipo de alteración pueden haber un espectro de malformaciones. El 30% se puede asociar a hidrocolpos y este hidrocolpos puede también asociarse a duplicaciones mullerianas o alteraciones mullerianas en general. Ese hidrocolpos también se puede complicar sobreinfectándose, generando un piocolpos y pues generar una urgencia quirúrgica. También ese hidrocolpos puede generar una compresión del trígono vesical y hacer una hidronefrosis secundaria.
Siempre hay que hacer el drenaje de ese hidrocolpos en caso de que se presente. Acá podemos ver otra paciente con una cloaca, como les decía, el encontrar una piel redundante, en lugar de hacernos pensar que hay una alteración del desarrollo sexual, pensar que esa paciente puede tener una malformación anorrectal. Aquí mismo encontramos un orificio único y en este paciente también podemos ver que los huesos del pubis están muy separados, lo cual también va a configurar más dificultad en el manejo de esta paciente. Como ya les hablaba, puede también evidenciarse una imagen como pseudofálica, sin embargo es piel redundante y lo importante es hacer el examen físico completo, palpar y evidenciar que es solo piel para encontrar debajo la alteración. O podemos encontrar un orificio muy pequeño como este debajo de esa piel redundante. En esta representación quería traerles para mostrarles cómo pueden haber otras alteraciones mullerianas, cómo pueden haber hemivaginas, semiúteros, todo asociado a la cloaca y obviamente eso va a configurar una complejidad mayor en el momento del manejo de estos pacientes. Y como también la distancia de ese canal común nos va a configurar un mejor o un peor pronóstico. Más adelante vamos a hablar del índice sacro, pero podemos ver acá que si tenemos una cloaca con más de 3 centímetros, este valor va a ser menor, lo cual va a configurar un peor pronóstico. Siempre hay que hacer una ecografía renal y de vías urinarias, una ecografía para descartar la presencia de hidrocolpos y si es necesario completar el estudio con cistoscopia y vaginoscopia. Pueden haber algunos tipos de variaciones en cuanto a esa cloaca. Esta es una cloaca posterior, entonces vemos que ese orificio no se localiza donde normalmente se debería localizar la uretra, el cual es la condición para definir una cloaca, sino se localiza donde normalmente iría el recto. Esta se denomina como cloaca posterior y también tiene diferentes variaciones. Vemos el mismo hallazgo de la piel redundante y encontramos un orificio único donde debería estar normalmente ese ano. Esto es una malformación infrecuente, sin embargo hay que tenerla en mente cuando vayamos a examinar los pacientes. Estas también se asocian a hemivaginas, a hidrocolpos. Podemos encontrar una uretra accesoria semiatrésica, como lo vemos en esta imagen, o la presencia de un pseudófalo en la localización del clítoris. Continuando con las malformaciones anorrectales, entonces vamos a hablar del ano imperforado sin fístula. Esta va a representar el 4% de las malformaciones anorrectales. En este defecto, el ano parece ser completamente, en este tipo de malformaciones, el 50% suele asociarse a síndrome de Down. Todos los pacientes con malformaciones anorrectales y síndrome de Down van a presentar este defecto en el 95%. Entonces ahí es cuando les hablaba del síndrome de Down. Puede asociarse también a otras anomalías neurológicas como agenesia de cuerpo calloso. Y pues se recomienda hacer el estudio con un colostograma de alta presión para evitar un diagnóstico erróneo. Acá en la representación esquemática vamos a ver que ese recto no está en la localización normal donde debería estar. La vejiga está completamente normal, la uretra no tiene una comunicación con ese recto, pero hay un segmento atrésico que no permite la comunicación de ese recto con el ano. Algunos autores sugieren que como en este tipo de malformación no hay una fístula, hay mayor riesgo de perforación intestinal en las primeras horas de vida. En cuanto a la atresia rectal, vamos a tener un ano aparentemente normal, pero va a haber una imposibilidad para el paso de la sonda en la valoración neonatal. Entonces encontramos acá
que el ano se encuentra en la posición que debería, pero hay un segmento atrésico que no nos permite hacer el paso de la sonda ni que esto se comunique con el ano normalmente. Vemos que la vagina y la vejiga están en su configuración usual. Continuando, vamos a hablar de la extrofia cloacal. Esta es la malformación más compleja y grave que va a afectar tanto el tracto gastrointestinal como el tracto genitourinario y la columna vertebral. Este tipo de anomalía va a ser un espectro entre la extrofia cloacal cubierta y la extrofia cloacal donde hay una exposición completa. Va a afectar entre unas 50.000 a 100.000 embarazos y pues dada la severidad de la anomalía el pronóstico no va a ser muy bueno. Va a requerir obviamente un manejo en un centro especializado donde haya ortopedistas, urólogos, cirujanos, pediatras. En cuanto a las malformaciones, tenemos un compromiso urológico donde vamos a tener una vejiga abierta que va a estar expuesta, vamos a tener hemivejigas, puede haber también asociación con agenesia renal e hidronefrosis. En cuanto al compromiso gastrointestinal, podemos encontrar intestino entre esas dos hemivejigas, que puede ser delgado o grueso, y puede estar prolapsado dando la imagen, la apariencia de una trompa de elefante, como vemos en la primera imagen. Este tipo de alteraciones también las podemos encontrar en los estudios prenatales, de los cuales ya vamos a hablar. Obviamente vamos a tener una asociación también con onfalocele y con otros espectros de malformaciones del colon. En cuanto a la parte ósea, vamos a encontrar que este paciente va a tener una pelvis abierta, los huesos púbicos van a estar separados, vamos a tener luxación de cadera y en ocasiones también compromiso espinal. En caso de que sea una paciente femenina, también encontramos semivaginas, hemiúteros, atresias de las estructuras mullerianas. Y en caso de los niños podemos encontrar hemifalos separados por prominencias púbicas. Entonces en estas imágenes, con la H tenemos representadas las hemivejigas, con la O el onfalocele y con la B el intestino prolapsado. En cuanto al diagnóstico prenatal, este pues, nos va a permitir detectar anomalías de forma precoz, pudiendo orientar a la familia tanto en el lugar y en la vía del parto, como pues el manejo idóneo de estos pacientes. Estas son resonancias prenatales en pacientes con malformaciones anorrectales, entonces podemos encontrar diferentes tipos de hallazgos. Un hallazgo frecuente va a ser la presencia de un intestino dilatado, pero pues este no es un signo específico de malformación anorrectal y se puede encontrar en otro tipo de enfermedades. En los niños vamos a encontrar, podemos encontrar calcificaciones intraluminales. Estas se van a presentar porque al mezclarse el meconio con la orina, esto se calcifica y eso es lo que podemos ver. Tener en cuenta que más del 80% de los pacientes con malformaciones anorrectales van a tener una fístula recturinaria y por eso vamos a ver este signo clínico. Hay también asociación con anomalías sacras, como ya lo he dicho a lo largo de la charla, y de la médula, entonces podemos encontrar en esos estudios imagenológicos un sacro corto, ausencia de vértebras, semivértebras, y el hemisacro, que también ya habíamos dicho que se puede asociar a una masa presacra. También podemos encontrar la médula anclada y anomalías urológicas como hidronefrosis, como vemos en la tercera imagen. La agenesia renal también se puede evidenciar en el diagnóstico prenatal. En cuanto a las niñas, podemos encontrar el hidrocolpos, que se suele confundir con una masa quística pélvica que se localiza detrás de la vejiga. Entonces, como vemos en la imagen, ese hidrocolpos puede hacer una presión sobre el trígono y, como ya decía, ese trígono vesical, al estar comprimido, va a generar una hidronefrosis secundaria. Estos estudios prenatales obviamente se realizan en pacientes que ya tenemos la sospecha ecográfica que tiene alguna malformación mayor y pues no se hacen de rutina. Acá en esta otra imagen podemos ver el compromiso
de esa vejiga secundario a la presión que hace ese hidrocorpus. Entonces, ya hablando un poco del pronóstico, tenemos el índice sacro, que van a ser unas medidas en la radiografía que nos van a determinar el pronóstico de los pacientes. Entonces, si tenemos un índice menor a 0,4, nos va a hablar de un muy mal pronóstico, probablemente el paciente vaya a ser incontinente, y uno mayor a 0,77 nos habla de un muy buen pronóstico. Entonces, ¿cómo se saca este índice? Vamos a hacer una comparación entre la longitud vertical del sacro con el tamaño de la pelvis. Vamos a trazar una línea que conecta las dos porciones más superiores del hueso ilíaco en la proyección AP, y esa va a ser la línea A. Entre las espinas ilíacas inferiores y posteriores vamos a trazar una segunda línea que va a ser la línea B, y vamos a trazar una tercera línea paralela a las dos previas en el punto más distal del coxis, que va a ser la línea C. Vamos a sacar el índice haciendo una relación de BC sobre AB. Otra herramienta que nos puede ayudar es el invertograma. Esta es una realización de una radiografía lateral teniendo el paciente en decúbito prono con los glúteos elevados. Este se usa para evaluar la localización del recto. Se localiza una marcación a nivel del ano que vemos externamente y se toman las proyecciones. Sin embargo, este no se usa de rutina y pues solo tiene utilidad luego de las 24 horas. Entonces vemos acá que si se toma a las 6 horas, probablemente nos haga pensar que hay una localización muy alta del recto porque no lo vemos, no está distendido del todo. Y en la siguiente imagen ya vemos pues que está localizado más abajo. ¿Por qué se presenta esto? Entonces, lo ideal es que se logre hacer una distensión intestinal luego de las 24 horas, así vencer el complejo muscular en embudo y distender la parte distal del recto hasta que ese aire pueda llegar, digamos, al punto final y nos dé una localización más certera de ese recto. Aquí les traigo unos puntos claves en cuanto al apoyo diagnóstico de las imágenes. Entonces, si no hay alteraciones en la ecografía renal y de vías urinarias, pues no requerimos una cisturetrografía. Los estudios imagenológicos orientados a encontrar la localización del recto deben realizarse luego de 24 horas. Estudios como la tomografía y la ecografía no aportan información suficiente sobre la localización del recto, por eso es muy importante la valoración clínica de los pacientes. Y en cuanto a la resonancia, suele ser un estudio postquirúrgico, y a pesar de ser una buena herramienta diagnóstica, pues hay que tener en cuenta que implica un alto costo, anestesia. Sin embargo, es útil en la evaluación de masas presacras. En cuanto al colostrograma de alta presión, primero les traigo aquí cómo se debe realizar correctamente este estudio. Entonces, primero tenemos al paciente en supino, insertamos una sonda Foley 8 por la fístula mucosa, la insertamos más o menos 5 centímetros, insuflamos el bailón, ya sea con aire o con agua, y luego traccionamos esa sonda hasta que quede fija en el estómago. Inyectamos el medio de contraste hidrosoluble y hacemos una visión fluoroscópica de este. Luego localizamos al paciente en lateral con la marca en el hoyuelo anal y volvemos a inyectar ese medio de contraste hidrosoluble con una presión hidrostática suficiente para lograr localizar ese recto de forma adecuada. Y pues obtenemos las imágenes. Entonces, en esta representación, lo que quería mostrar era la importancia de administrar una presión suficiente para lograr vencer esa musculatura que les digo y lograr que se evidencie hasta qué punto realmente se encuentra ese recto. Esto va a ser un estudio prequirúrgico y nos va a permitir hacer una planeación quirúrgica de ese paciente. En cuanto a la revisión de la literatura, les traemos este estudio que fue publicado en el Journal of Pediatric Surgery en el 2019. Es un estudio retrospectivo que se hizo en el Children's Hospital
de China entre marzo de 2015 y diciembre de 2018. Entonces ellos lo que hicieron fue tomar los pacientes con diagnóstico de malformación anorrectal que fueran llevados a manejo quirúrgico y hacer la revisión de las imágenes por parte de dos radiólogos y comparar esto con los hallazgos quirúrgicos. Entonces lo que encontraron es que la resonancia y la radiografía tenían la misma validez para encontrar la localización de ese recto. Se encontraron superioridad en la resonancia para evaluar anomalías espinales y en comparación con el estudio fluoroscópico también encontró superioridad. Sin embargo, pues ellos son enfáticos en decir que es un estudio retrospectivo y que hay que evaluar pues la aplicación de la resonancia. Sin embargo, si tenemos un paciente con una sospecha de una anomalía sacra, de una masa presacra, sí sería útil hacer el estudio prequirúrgico con la resonancia. Este es otro estudio publicado también en el Journal of Pediatric Surgery en el 2013, y ellos lo que querían evaluar era hacer una comparación entre la fistulografía y el colostograma versus una resonancia contrastada combinada con fístula o colostograma. Este es un estudio prospectivo que lo hicieron en Praga, en República Checa, de mayo de 2009 a junio de 2010. Acá encontramos que en las características de los pacientes, la mayoría tenía una fístula perineal y las anomalías que más frecuentemente se asociaban eran las genitourinarias y la malformación de sacro. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que era útil la realización de la resonancia combinada tanto con el estudio por fístula como con colostograma para la detección de masas presacras y para el disrafismo espinal, que con otros métodos diagnósticos de pronto no serían diagnosticados, que este podría reemplazar el estudio radiológico y pues evitar un poco la radiación asociada. Sin embargo, pues que se requiere anestesia para poder realizar el procedimiento. Y por último, este estudio que también es publicado en el Journal of Pediatric Surgery de este año, es un estudio retrospectivo entre 2014 y 2019, donde se evaluaron los pacientes a los que se les realizó radiografía y resonancia en el enfoque prequirúrgico de la malformación anorrectal y tomaron un segundo grupo como grupo de control a pacientes donde se les realizaron los mismos estudios, pero con otras patologías y que querían ver ellos si había una correlación de ese índice sacro tanto en la resonancia como en la radiografía. Entonces tomaron dos cirujanos pediátricos junto a un radiólogo y realizaban la medición de los índices tanto en la resonancia como en la radiografía. Encontraron primero que la fidelidad interevaluador para las radiografías era muy buena, del 0,97, para la medición de AB, 0,97 para la medición de BC y 0,94 para el índice sacro. Sin embargo, la fidelidad interevaluador en los cortes de resonancia ya disminuía a 0,83, 0,89 y 0,88. También encontraron que el índice sacro calculado en la resonancia y las radiografías no difería mucho. Sin embargo, cuando hicieron el test de equivalencia, tampoco fue significativo, obteniendo una P pues, que no era estadísticamente significativa, como podemos ver en la tabla. También realizaron un coeficiente de correlación entre el índice en resonancia y en la radiografía, donde sí obtuvieron un valor significativo. Entonces, ellos lo que concluyen es que la resonancia podría ser útil en la valoración del índice sacro con una menor exposición a radiación que la radiografía, sin embargo, pues va a requerir sedación y obviamente tiene un mayor costo. Y pues hay que hacer más estudios para poder validar este índice en la resonancia. Para concluir, quisiéramos hacer un énfasis en la importancia de un examen físico minucioso, que va a ser el que finalmente nos va a dar el diagnóstico en estos pacientes. Recalcar que el invertograma no se realiza de rutina y que el colostograma lo usamos como un planeamiento quirúrgico.
también recordar la importancia de descartar pues, malformaciones asociadas en estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Chari, por la exposición. Parece que fue una exposición bastante completa que enfatiza lo que pues ya en muchas ocasiones se ha mencionado y es el requerimiento de un examen físico con cierta experticia para iniciar el enfoque de los pacientes con malformación anorrectal y el uso de imágenes, especialmente en colostograma de alta presión, para terminar de hacer una valoración anatómica de la malformación anorrectal en sí. Pues no sé si hayan preguntas o alguien quiera hacer algún complemento a lo que se habló el día de hoy, de alguien del panel o Eh, la tutora. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, bueno, pues Chari, muy bien, la exposición muy completa, como dice el doctor Pérez. Bueno, pues es clave lo que ella repitió muchas veces del examen físico, es muy importante como para sacar las cosas más importantes a todos los pacientes. Se les hace ecografía renal, radiografía lumbosacra, siempre, porque la asociación de estas malformaciones urinarias y lumbosacras es frecuente. La urgencia del colostograma distal es más que todo para evaluar y planear la cirugía. Inicialmente, el diagnóstico, o sea, por ejemplo, si uno tiene un recién nacido con una malformación anorrectal masculino, la urgencia no es hacerle el colostograma distal en ese momento, es hacerle la colostomía, derivarlo y más adelante hacerle el colostograma antes de entrar a la cirugía. Eso es como algo que quiero que quede un poquito claro. Y lo del invertograma, que Shari como que ahí lo expuso y dijo que no era, no siempre era necesario, en realidad no es tan útil porque a ti no te cambia mucho saber si ese recto está alto o bajito en un paciente que tiene una fístula. No tiene ninguna utilidad. Se usa en algunos casos en los pacientes que vas a hacerle en un solo tiempo el procedimiento, pero no aplicaría para ninguno de los pacientes que estamos hablando con fístula. Otra de las cosas importantes que quiero como resaltar es que bueno, es muy importante y hay que tener muy en cuenta las asociaciones vaginales en las niñas, que son muy frecuentes, y no confundirse cuando se encuentren una fístula vestibular con una agenesia de vagina, ya que no tiene un orificio. Entonces, a veces esa es la que más confunde de todas, porque uno puede caer y pensar que no es una vestibular, pero sí es una vestibular con una agenesia de vagina. Eso es como las cosas que si uno no las piensa, no las busca y no las encuentra. Eh, no sé, bueno, y otra cosa que les quería como resaltar, siempre esperar 24 horas para el diagnóstico, porque en 24 horas se puede esperar el meconio en periné para evaluar si es una fístula perineal y se puede realizar en un primer tiempo sin colostomía. Entonces, nunca definir estos pacientes antes de las primeras 24 horas, total, no tienen ningún tipo de urgencia. No sé, Catalina, si tú quieres decir, si tú usas el invertograma para algo. Buenas noches. Pues digamos que la utilidad que podría tener el invertograma realmente es limitada hoy en día y se recomienda hacerlo después de las primeras 24 horas de vida en que ya haya suficiente gas en el tracto gastrointestinal para realmente tener pues un estudio que nos sirva para saber la posición del saco o del fondo de saco con respecto al coxis y tomar la decisión de hacerle una cirugía primaria eventualmente a un paciente. Yo creo que en el contexto en el que estamos, eh, donde hay pues residentes y estudiantes, em,
el énfasis debe estar, digamos, en el examen físico, en el diagnóstico adecuado y no tanto en la posibilidad de una corrección primaria, porque se necesitan muchas otras condiciones y no solo el hecho de hacer pues un diagnóstico y operar al paciente en las primeras 24 o 36 horas de vida no es como lo más adecuado. Uno debería tomarse ese primer día de vida para ver las malformaciones asociadas, el ecocardiograma, la radiografía de sacro, hacer todas la evaluación de las posibles malformaciones asociadas y luego definir si en el medio en el que uno está, en el hospital en el que uno está, ese paciente y el cirujano que uno es, porque cada cirujano pues tiene sus particularidades, eh, tomar la decisión si ese paciente se le puede ofrecer una corrección primaria o si se le ofrece una colostomía. Yo creo que en nuestro contexto y con la frecuencia que se presenta esta patología en la mayoría de nuestros hospitales, siempre la opción más segura es la colostomía y luego un buen colostograma distal en los pacientes que no vemos fístula, para, como lo decías tú, planear muy bien esa cirugía. Porque recordemos que el paciente de malformación anorrectal solo tiene una oportunidad de que las cosas salgan bien, de que esa primera cirugía sea perfecta. eh, de eso va a depender mucho el pronóstico también en el largo plazo. Entonces, tal vez el correr y ofrecerle una cirugía primaria al paciente por ahorrarle la colostomía a veces deriva pues en otro tipo de situaciones en el largo plazo. Entonces, yo haría énfasis en el examen físico neonatal, en la evaluación, digamos, completa de las malformaciones asociadas en las primeras 24 horas. Si es un paciente con síndrome de Down, el invertograma nos serviría porque la mayoría de los pacientes con síndrome de Down que tienen malformación anorrectal es una malformación sin fístula. Entonces, en ese caso, el invertograma daría algún tipo de información si estuviese uno en un hospital y con un equipo de trabajo en el que se pudiera aventurar a una corrección primaria. De lo contrario, no le daría mayor valor a ese estudio, le ofrecería una buena colostomía a ese paciente y luego un colostograma distal. Muchísimas gracias, doctora Catalina Correa, por su aporte. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra intervención al respecto de la charla. Bueno, creo que hoy están como algo apagados para las intervenciones o las preguntas por el resultado del juego de Colombia o por el clima. Eh, Muchas gracias, Chari, por la presentación. A mí me parece que fue una presentación bastante completa. Esperamos poderla subir al, al canal de YouTube para que pueda ser un elemento de referencia bibliográfica en cualquier momento para los cirujanos pediátricos. Pues me parece que sí, que hay pues una claridad en lo importante que es para el diagnóstico el, el examen físico, el colostograma, el uso de las imágenes. Eh, yo creo que, que pues eso quedó bastante claro en la charla. Esperamos pues nos acompañen, nos sigan acompañando en el módulo de malformaciones anorrectales con la tercera y cuarta charlas al respecto de las malformaciones y les agradecemos mucho su compañía el día de hoy. Eh, Nos vemos el próximo lunes, digo el próximo martes. El lunes es festivo. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chao.